Los dos trabajábamos en el Banco Provincia porque Armando había trabajado en una aseguradora de Neuquén, después había entrado al Banco de los Andes, que había sido privatizado y lo echaron y lo tomaron en el Banco Provincia de Río Negro en Cipolletti. Y así que trabajamos los dos acá en el Banco Provincia de Río Negro. Y ahí comenzó, bueno, ya se podía discutir, se podía pensar en voz alta. Y bueno, inmediatamente me eligieron delegada gremial en el trabajo, empecé como delegada gremial y desde el 87, 89, ahí en esos años, conformamos la gremial interna y toda mi militancia fue hasta el año 96 en la gremial interna, ese laburo que no me gustaba y que pila de gente me asocia y me llaman para hacer trabajos contables porque sé de prepo contabilidad, porque además hice toda mi carrera en el banco dentro del área contable, fui tesorera, contadora, subcontadora, pero no es eso lo que yo había elegido, para nada, nada más lejos de lo que yo quería y me gustaba, así que canalizaba todas mis energías y todo lo que yo quería a través de la lucha gremial. Bueno, Armando también integró la gremial interna y conformamos un grupo de 9, 12 compañeros que le peleamos al banco todos los derechos laborales y defendimos el banco estatal hasta el 26 de febrero del 96, que entró Mildesa, el banco privado. Bueno, denunciamos la corrupción, el avasallamiento de los derechos laborales. Vivimos en la calle. Desde el 90, durante el gobierno de Horacio Massachesi, segundo gobierno de Horacio Massachesi, luchamos permanentemente por sostener el banco estatal. Y por supuesto nos echaron. En el año 96, a todos los integrantes de la gremial interna, o sea que a Armando y a mí el mismo telegrama, con el mismo cartero, con el mismo timbre, nos quedamos en la calle. Yo tenía 20 años de antigüedad en el banco y Armando 16. Nos quedamos en la calle con un hijo que se estaba por ir a la universidad, con otro hijo estudiando, gobernaba Verani, fueron el año 95, 96, y ese también marcó fue un golpe durísimo desde el punto de vista de que, bueno, nos quedamos sin gremial interna, sin sindicato, porque el neoliberalismo implica eso, ¿no? La desaparición de toda organización de resistencia y de lucha, y quedarte como sola, sin pertenencia a, porque los años de militancia gremial te dan pertenencia, o sea, uno se siente que pertenece a algo, que está en un ámbito de lucha, de algo. Yo pertenezco a la gremial interna, lucho por. Y eso, más que la pérdida del trabajo en sí, el golpe duro fue que le pasó a la mayoría de los trabajadores del país. Fue esa cosa de no tener pertenencia, del individualismo. No había lazo de solidaridad posible, porque mientras uno está en un sindicato, en un gremio, en una asociación, hay redes solidarias. Bueno, fue eso, fue el fin de la solidaridad. La década del 90, la imposición terrible tajante del individualismo, ¿no? Y de que la política no servía para nada, del que se vayan todos. Bueno, y vinieron años difíciles, donde ahí, lejos de derrotarnos con la desocupación, a mí me empoderaron, porque primero que sabíamos las condiciones en que estábamos y sabíamos que nos íbamos a quedar en la calle, era evidente, éramos conscientes de eso. Al otro día que el banco privado abrió, echó a 120 compañeros que el día antes le habían dado la mano al nuevo gerente y habían firmado el contrato con el nuevo banco. Fue una sangría, fue terrible. Y me encerré y estudié.
y rendí 8 o 10 materias por año, historia, que es lo que quería estudiar. Antes había estudiado para maestra mientras trabajaba en el banco. Trabajaba en el banco, criaba a mis hijos, estudiaba para maestra a la noche, iba a la noche al instituto, porque siempre buscaba irme del banco. Bueno, me fueron. Y la verdad que... Pero después de haber hecho me fueron y yo con dignidad, me sacaron con el juez de paz del banco y con la policía, y la verdad que yo encontré mi vocación, porque empecé a estudiar historia, me recibí en 4 años de profesora de historia, después hice la licenciatura, todo eso, casada, con hijos. Me puse el guardapolvo blanco, lo saqué de el guardapolvo blanco con el que había hecho las prácticas docentes, que no lo había usado nunca, porque además nos habíamos empezado a hacer la casa, y esto hay que decirlo, un bancario ganaba 5 veces lo que ganaba un docente. Esas irracionalidades que siguen pasando hoy, ese grado de injusticia. Bueno, el capital financiero siempre primero. Una huelga de banco, al otro día arreglabas y te daban el aumento que pedías. Los docentes, un mes de huelga y no cobraban el sueldo y le descontaban los días y demás. Así que yo no me iba por una cuestión económica a trabajar a la docencia, porque me estaba haciendo la casa, tenía 2 hijos, bueno, esta cosa. Pero siempre buscaba el resquicio para poder salir de ahí. Y me salieron, y bueno, y me recibí de profesora, empecé en la docencia, me jubilé como docente, y bueno, creo que es lo que mejor sé hacer. La verdad que como docente me encantó, y en la Universidad del Comahue, acá en Viedma. Yo accedí a un cargo docente cuando en las asambleas, que es el único ámbito democrático para conseguir trabajo, que hay que reconocerlo a la lucha de la UNTER, en las asambleas empiezan diciendo algún desocupado y yo levanté la mano y ahí conseguí mi primer puesto de trabajo como maestra en la escuela Inalauquen, del barrio Inalauquen. Y después en la mutual del banco me llamaron para hacer un trabajito contable que me dejaba más tiempo libre, y trabajé unos años ahí mientras estudiaba y rendía materias, y después pasé a la docencia, a la escuela media y de ayudante en la universidad.